¿Qué tal, alumnos? Espero se encuentren bien. Vamos a ver nuestro tema del día de hoy. El tema que vamos a ver el día de hoy es la eutanasia. Vamos a ver de qué se trata este tema. Vamos a ver unas concepciones sobre la muerte. Desde tiempos remotos, el tema ha sido tan discutido como la vida misma. Marco Aurelio escribió que una de las funciones más notables de la razón es la de saber cuándo ha llegado el momento de abandonar este mundo. El devenir del ser humano trae consigo que nadie puede escapar a la muerte. Es un destino cierto hasta ahora, sin embargo, resulta importante la actitud que se asume frente a ella, para que conduzca a una medida jurídica. A todos aquellos que, encontrándose en una situación médicamente decretada como incurable, el Estado les otorga una protección para una muerte digna. El término eutanasia proviene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte, por lo que etimológicamente significa buena muerte, pero desde un punto de vista científico o médico es mucho más. La eutanasia es el proceso de acelerar la muerte de una persona con una enfermedad incurable para evitar que sufra. Tenemos aquí este cuadro sinóptico y nos dice lo siguiente. En el siguiente esquema se ilustran los tres tipos de eutanasia: pasiva, activa e involuntaria. La pasiva dice que se dejan de suministrar medicamentos o se interrumpe el tratamiento que requiere tecnología médica. En la activa se suministra un fármaco letal al paciente a petición del mismo. Y en la involuntaria es cuando el paciente está en un estado inconsciente e irreversible. Vamos a ver cada uno de estos detenidamente. Eutanasia pasiva. Nos decía que es aquella que consiste en la inhibición de actuar o en el abandono en el tratamiento iniciado, evitando intervenir en el proceso hacia la muerte. En este caso, por ejemplo, si alguien está enfermo, tiene una enfermedad terminal y está bajo un tratamiento médico, y él pues decide de alguna manera abandonar el tratamiento, pues él está decidiendo con esto que pues está dispuesto a morir, que ya no le interesa seguir viviendo y por eso pide que se suspenda el tratamiento o él mismo lo suspende, ¿no? Por ejemplo, una persona que sabe que va a morir de cáncer, que sabe que ya no tiene remedio, entonces lo que hace es abandonar el tratamiento y dejarse morir, ¿no? Eso es lo que le podríamos llamar eutanasia pasiva. La eutanasia activa es aquella caracterizada porque la provocación de la muerte se obtiene mediante acciones dirigidas a acortar o suprimir el curso vital. ¿Qué quiere decir esto? Que como vimos en el ejemplo anterior, si alguien tiene una enfermedad terminal, por ejemplo el cáncer, sabe que entre más esté avanzando la enfermedad, pues va a ser más doloroso, ¿no? Entonces, esa enfermedad va a causar algunos dolores que a veces son insoportables, por lo que pide que se le dé algún medicamento para terminar con su vida prontamente, ¿no? Entonces, esa es la eutanasia activa, cuando el paciente pide que se le suministre algún fármaco para poder terminar con su vida de una manera más rápida que con la propia enfermedad. Y la otra es la eutanasia voluntaria e involuntaria, que dice, realizada sin petición del enfermo. Se ejecuta generalmente sobre pacientes inconscientes a petición de los familiares. Es como, por ejemplo, cuando alguien sufre algún accidente, pues resulta que con el golpe o con el accidente que sufrió, pues pierde el conocimiento, queda en estado de coma y por lo tanto no puede él decidir por él mismo, ¿no? Porque se considera que es una muerte cerebral, está en estado vegetativo y los únicos que pueden opinar son sus familiares. Entonces, si los familiares piden
que se le desconecte, por ejemplo, de los aparatos que lo están manteniendo con vida, pues eso se le llamaría una eutanasia involuntaria. Pero vamos a ver cómo afecta legalmente aquí en nuestro país. En México está prohibida la eutanasia y el suicidio asistido. El artículo 166 bis 21 de la Ley General de Salud establece que queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido, conforme lo señala el Código Penal Federal. La Constitución no prohíbe la eutanasia. El documento que sí lo hace es la Ley General de Salud. El Código Penal Federal considera delitos a quien preste ayuda a otra persona a cometer un suicidio y lo sanciona con hasta 5 años de prisión. Bueno, después de haber visto este tema, lo que van a hacer ustedes, alumnos, va a ser investigar cuáles son los principales argumentos que se emplean para promover la legalización de la eutanasia. Esto para nuestro país, porque ya hay algunos países que llevan a cabo la eutanasia y es absolutamente legal. Pero nosotros nos toca investigar cuáles son estos argumentos. Bien, le vamos a dejar hasta aquí. Los espero en la próxima sesión para sus preguntas, dudas o comentarios que quieran hacer con respecto a este tema. Hasta pronto, que sigan estando bien.